Bueno, pues buenos días a todos. Estamos en una nueva sesión virtual de Restaurando 2020. Para quien no me conozca, soy Isabel Aires, directora de Aires News Comunicación, una agencia de comunicación dedicada a gastronomía. Tengo la suerte o el honor de que Anaí García, la redactora jefe de Restauración News, bueno, y todo su equipo, me han convocado para ser la moderadora de esta mesa redonda virtual, de esta sesión virtual que tenemos hoy. Os voy a contar quién está hoy para que les vayáis conociendo, aunque ahora ellos se presentarán. Tenemos a Ignacio Hacha, es el socio de Cushman & Wakefield España, Santiago Barbadillo, director general de Barbadillo y Asociados, Pablo Albert, socio de BDO Abogados, y Jesús Fernández, el CEO del Grupo Shibuya. Recordaros que podéis hacer las preguntas que queráis en el YouTube Live, para futuras sesiones podéis conectaros al canal y se os irá informando. Y además, bueno, pues el próximo jueves a las 10 tenemos la siguiente. Hoy vamos a... el tema son aspectos inmobiliarios y legales que ahora seguro que están preocupando a muchos hosteleros. Arrendamientos, qué va a pasar, futuro, y bueno, vamos a intentar con ellos dar un poco de luz, un poco de visión a todos. Si os parece, os vais presentando, no sé si, por ejemplo, empezamos con Ignacio, que es el primero que he presentado, que nos cuentes un poco quién eres y qué nos vas a poder ayudar. Perfecto, muchas gracias Isabel. Buenos días y lo primero, muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir con todos vosotros un momento de incertidumbre, ¿no? Lo que vivimos en relación a la restauración, el retail, etc. Me presento para quien no sitúe mi compañía ni mi persona. Soy Ignacio Hacha, represento a Cushman & Wakefield. Cushman & Wakefield es una compañía global de servicios inmobiliarios a nivel mundial, presente en más de 70 países, con más de 400 oficinas, y damos servicio a todos nuestros clientes, sean propietarios, inversores o inquilinos, todas las líneas de negocio a nivel inmobiliario. Mi rol en España es como socio y muy enfocado a la parte de retail, donde desarrollo mi actividad a diario. Muy buena actividad. Santiago. Muy bien, sí, gracias Isabel y gracias a Restauración News por permitirnos participar también en este evento. Bueno, mi nombre es Santiago Barbadillo, soy director general y fundador de Barbadillo y Asociados. Es una consultora de franquicias, la más antigua en España, llevamos ya 31 años en el mercado. Y nuestra actividad fundamental se centra en el diseño de nuevos proyectos de franquicia, dirigido a empresas que tienen un buen modelo de negocio y lo quieren franquiciar, no saben cómo hacerlo, y también a todo lo que tiene que ver con la expansión de redes, especialmente en redes de comercio asociado, entre las cuales obviamente la franquicia están incluidas. En el ámbito de la expansión atacamos aspectos como la comunicación y el filtro de candidatos hasta la firma del contrato. Esta es básicamente nuestra actividad. Pablo, buenos días. Buenos días Isabel, muchas gracias a ti, muchas gracias, como no puede ser menos, a Restauración News por invitarme, aunque dado el terreno pantanoso en el que nos estamos moviendo en estos momentos en cuanto a la legalidad y a las leyes, no sé si debo dar las gracias o lo contrario. En todo caso, como presentación, BDO Abogados es un despacho aquí local, obviamente, pero con más de 100 oficinas en el mundo. En España somos más de 400 profesionales asesorando a la empresa a nivel global en todos los terrenos legales y de abogados. Personalmente dirijo el departamento de procesal y concursal para los que no entiendan esta terminología legal, peleas varias, básicamente las complicaciones de los contratos hasta llegar incluso a la reestructuración final de la compañía. Y desgraciadamente mis canas y medio calvicie pues ha hecho ya la del 94, la del 2008 o 2007, depende con quién preguntes cuándo empezó, y esta crisis que probablemente
todo parece indicar que superará el anterior, con lo cual digamos que estamos preparados para ver cómo afrontamos esto que se nos viene encima o que ya nos ha alcanzado. Muchas gracias. Te agradecemos entonces tus ganas de que hayas vivido esto y así puedas tener más experiencia para ayudarnos ahora. Jesús, buenos días. Sí, buenos días. También queríamos daros las gracias por esta oportunidad de darnos voz y dar eco a nuestras propias experiencias. Bueno, yo soy el CEO de una empresa que apenas llega a los 5 años, que lleva una progresión vertiginosa, que tenía este año pensado abrir 18 locales. Tiene 2 enseñas, una que es Shibuya, que es de comida de sushi, y otra que es Kamado Asian Food, que es de comida asiática, una fusión, ¿no? Actualmente tenemos 21 locales, 230 empleados y, bueno, estamos intentando lidiar con este toro que nos ha tocado y salir de la mejor manera posible. Bueno, todos aquí presentados y ahora, bueno, la primera pregunta que no sé si quizás es un poco pronto para hacerla, pero bueno, yo creo que ahora tenemos mucho tiempo para reflexionar sobre qué va a suceder. ¿Es demasiado temprano para saber esta crisis qué previsiones va a tener, qué consecuencias? ¿Qué nos contáis? No sé si quizás Santiago, Jesús, no sé. ¿Qué va a pasar esto con la crisis, sobre todo con los alquileres, con los bienes inmobiliarios? ¿A dónde nos va a llevar? Bueno, empiezo yo, si os parece. En mi opinión, en cuanto a alquileres, es de esperar, bueno, aquí también Ignacio puede aportar una visión bastante especializada. Yo los alquileres en zonas prime, en mi opinión, no van a tender especialmente a la baja. Es verdad que vamos a una situación probablemente en la que va a haber una caída en la demanda y va a haber oportunidades de ubicación y de implantación nuevas. Pero si nos fiamos en lo que ocurrió en la anterior crisis, la 2008, la verdad es que no hubo una caída muy sustancial de precios, sobre todo en las ubicaciones prime, y que al final siempre son ubicaciones bastante demandadas y bastante reducidas. Es decir, no hay una gran oferta de esas primeras ubicaciones. Por tanto, yo creo que sí va a haber una tendencia que la bajada de la demanda favorecerá un cierto recorte de precios, pero no tanto en las primeras ubicaciones como en otras de menos interés o de menos influencia, digamos, de zonas en primera línea. En cuanto a la demanda en general, ya fuera del ámbito puramente inmobiliario, pues vamos a lidiar con situaciones complicadas, sobre todo en hostelería, porque ya se están escuchando opiniones de que esto va para muy largo, incluso se habla de hasta finales de año, con situaciones realmente difíciles de gestionar en locales pequeños, porque las distancias que se aconsejan y que van a ser razonables no va a permitir que esos locales tengan una capacidad de venta, de rotación suficiente. No sé, va a ser una situación, entiendo, sobre todo en locales, como digo, de pequeña dimensión, va a ser una situación complicada, salvo que los avances de carácter médico-científico permitan que esta situación no sea la misma dentro de unos meses. Bueno, Ignacio también ahí quizá tiene algo que aportar a nivel inmobiliario que estás viendo, que estás... Sí, hombre, yo como primera valoración, antes de entrar en el detalle de cuál es la tendencia, sí me gustaría decir que hay 2 maneras de enfocar este asunto, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la parte de análisis o valor matemático del activo, que es como la parte más científica, aunque utilizar la palabra científico en esto del tema inmobiliario a lo mejor es un poco presuntuoso. Si hay una parte que es más matemática, que es la manera de llegar al valor del activo, y luego hay una parte más de negociación, de mercado, que es donde entran las tasas de esfuerzo, donde entra la oferta y la demanda. Y utilizando todas estas palancas, lo que sí vemos es que en este momento, a diferencia con el 2008, es claro que ahora mismo, por un estado de alarma y por las consecuencias posteriores, y más en el mercado de hostelería y restauración, la oferta y la demanda desaparece, porque parece que no hay actividad.
las tasas de esfuerzo desaparecen, que al final cuando tú no puedes facturar, tú no puedes medir la tasa de esfuerzo y entonces te queda el valor matemático. Todo esto lo metes en un conjunto de valoraciones y parece que la tendencia va a haber un ajuste de esas rentas. Luego podemos entrar a valorar si se ajustará más el prime o el secundario. Evidentemente, en cualquier crisis el prime se defiende muchísimo mejor que el secundario. El que más se ve afectado en términos de renta suele ser las ubicaciones secundarias, pero sí creemos que va a haber un ajuste de los precios y además creo que tampoco es malo, ¿eh? Yo creo que el mercado lo necesitaba también, ese ajuste de rentas y bueno, poder respirar un poquito mejor y sobre todo si nos enfocamos a lo que luego cuando estás en la mesa de negociación aparece, yo creo que Jesús puede aportar mucho ahí, lo que llamamos las tasas de esfuerzo. Es muy importante que cuando alguien se sienta a una mesa no solo se analice cuánto vale el metro cuadrado, sino cuánto puedo facturar yo dentro de mi inmueble para yo poder pagarte la renta, ¿no? Creo que esa va a ser la conversación más manida a partir de hoy o a partir de estos días en todas las mesas de negociación. ¿Cuánto puedo facturar yo y, por lo tanto, cuánto te puedo pagar a ti, ¿no? Bueno, aquí se van a hacer lo que hablamos en hostelería siempre, los escandallos. Aquí sí que se van a tener que medir y ajustar mucho en la restauración para saber cuánto se le puede, ¿no?, aportar al alquiler o cuánto se le debe. Pero claro, esto ya también depende de unos y otros, también depende del que arrende. Y en eso quería preguntaros si en esta semana de confinamiento, ¿qué tendencias habéis visto a la hora de la situación entre arrendadores y arrendatarios? ¿Qué soluciones se han tomado? ¿Cuál es lo que habéis visto más habitualmente? Bueno, si os parece, arranco yo, que nos ha tocado estar en el medio de esta problemática. Es verdad que son muy diversas y muy variables. Desgraciadamente no hay, aunque sí hay un borrador por parte del Ministerio y por parte del Ejecutivo respecto al tema de alquileres en el retail y en la restauración, pero no hay nada definido, no hay una norma clara y por tanto las fórmulas son muy, muy diversas y muy variables. Estamos viendo todo tipo de acuerdos, bonificaciones, no bonificaciones, estamos incluso viendo no acuerdos. No hay una norma escrita en este sentido. Sí es verdad que bueno, se están dando conversaciones entre propietarios y inquilinos y llegando a acuerdos, pero para mí sí me gustaría puntualizar una cosa en este asunto. Realmente no hay fuertes o débiles, ganadores o perdedores. Hay una situación de pérdida para todos. Creo que pierden los propietarios, creo que pierden los inquilinos y hay que ver muy bien cada caso y analizar caso por caso porque no es lo mismo un grupo consolidado que un restaurador particular, lo mismo un fondo de inversión que un privado y por tanto cada conversación entre propietario e inquilino es completamente diferente. Por lo tanto, si analizamos que hay 250.000 negocios de hostelería en este país, para mí hay 250.000 conversaciones abiertas completamente diferentes. Y 500.000 problemas, el de unos y otros, ¿no? Como... Totalmente, porque al final creo que aquí pierden todos. O sea, el punto donde hay que encajar esto es en el que menos pierdan ambas partes. Pero lo que está claro es que el propietario va a perder rentas, es evidente, y el inquilino está sufriendo el no poder abrir y, por tanto,
la pérdida de ingresos y lo que tiene que es minimizar esos costes. En esa minimización de esos costes entra la negociación de la renta. Yo aquí, Isabel, querría aportar nuestra propia experiencia. Nosotros con 21 locales pues hemos tenido que llamar a todos los caseros. Tenemos de todo tipo, tenemos caseros pues que tienen una única propiedad, tenemos varios que tienen, bueno, pues que se dedican a esto a pequeña escala, tenemos centros comerciales y las dos situaciones más frecuentes son nos han hecho una quita del 50%, te diría el 60% de nuestros locales. En el otro 30% directamente han pasado a no facturarnos. Hemos entrado como en una etapa de stand-by hasta ver cómo se va solucionando esto, cuántos meses dura y luego pues nos tocará negociar si esos meses se aplazan, se diluyen en el resto de los meses restantes y bueno, y solo tenemos un caso de no negociación que es un centro comercial precisamente, ¿no? Porque es de un fondo de inversión que son los más duros, ¿no? Bueno, me imagino que ya tendrán que dejar de serlo en algún momento cuando todo esto, bueno, pues al final más o menos explote, ¿no? Nos preguntan en el chat que si por todo esto no deberíamos entonces pensar en ir a rentas variables, que quizás no sea la solución, no sé qué pensáis. No pensáis, no queréis Bueno, ni... yo lo único que puedo decir es que las rentas variables siempre han estado ahí. Las rentas variables en el centro comercial son, bueno, lo que se llama la renta mínima garantizada más el variable, ¿no? Y en lo que es en la calle, en lo que nosotros denominamos como High Street, se está intentando incorporar, es mucho más complicado. Los interlocutores son completamente diferentes. Los propietarios de los centros comerciales son empresas súper profesionalizadas, fondos, etcétera, y en la calle pues hay particulares como tú y como yo, que evidentemente esa capacidad de auditoría y esa capacidad de análisis no la tienen, ¿no? Es mucho más complicado llevar el variable a la calle, que va a existir esa conversación es un hecho, y que en algunos casos triunfará y en otros se buscará el modelo de renta mínima garantizada. Y en otros, en los que sean ubicaciones prime, donde exista un proceso competitivo, donde uno, dos, o sea, más de dos o tres interesados quieran luchar por ese local, pues desaparecerá el variable y desaparecerá la renta mínima garantizada. Por lo tanto, a mí siempre me gusta decir que en el retail cada negociación es un mundo y por tanto hay que analizar caso por caso. Sin duda. Bueno, un tema más escabroso, así para ir despertándonos, por si acaso no estábamos todavía, es, bueno, porque además en la anterior sesión de Restaurando 2020, pues sobre todo los de las cadenas, planteaban que quizá desde las autoridades no se estaba haciendo lo suficiente o no se estaban tomando las medidas adecuadas. Entonces, no sé qué os parece si desde el Gobierno central se deberían estar haciendo o qué medidas se deberían estar tomando, o si estáis además viendo mucha diferencia entre las comunidades y el Gobierno central. Bueno, por eso digo que es un tema un poco más escabroso en el que seguro que queréis contarnos algo, menos Jesús, que creo que ahora se nos ha ido la imagen. Ahora he vuelto. Sí, ahí sabes, si quieres empiezo yo, porque al final las medidas se están traduciendo en leyes o en normas y nos toca estudiarlas y aplicarlas. Es difícil, es un tema en el que obviamente no vamos a entrar en política. Es verdad que ha habido una diferencia sustancial, o está habiendo una diferencia sustancial, por lo menos de trato. Luego en la práctica tampoco hay tantas medidas en un sentido y en otro, pero es verdad que quizá la actitud, que a veces es importante en este tipo de situaciones, es muy variable y muy diferente entre las comunidades y el Gobierno central. Es cierto, como decía Nacho, que anda por ahí un borrador que parecería que se referiría al tratamiento de los arrendamientos, pero bueno, hay dos cuestiones que hacen difícil que ese borrador llegue a algo. En primer lugar,
bueno, no oculto nada y tampoco digo nada que no sepamos. Las discusiones en el propio seno del gobierno entre una tendencia y otra se reflejan especialmente en un terreno como este y más en contratos de retail o contratos de empresas. Es decir, es más fácil tomar una medida, digamos, en contratos de vivienda habitual que en contratos de empresas en los que hay unas posiciones bastante encontradas en el seno del gobierno. Y por otro lado, y aquí quizás soy algo polémico en el sentido de que la diferencia, como Nacho y Jesús y Santiago han relatado en su propia experiencia estos días, la diferencia es tan grande entre un tipo de restauración, un tipo de local, un tipo de propietario, un tipo de calle, un tipo de prime, entre unos y otros, que es muy difícil llegar a aportar una solución legal en el sentido de todo debe ir por aquí. Eso es muy complicado, con lo cual, sin embargo, soy optimista en el otro tipo de medidas que probablemente sean por donde finalmente vayamos, les guste o no a nuestro gobierno y probablemente impulsados por la Unión Europea, es decir, en un país como el nuestro en el que la industria de los servicios y por tanto la restauración, que influye tanto en los servicios como el turismo, es de un porcentaje tan elevado, es evidentemente, y en esta parte es en la que quiero ser optimista por lo que estamos analizando, por lo que estamos estudiando, porque nos está llegando, que algo se va a tener que hacer. Es decir, es imposible que las autoridades españolas y las autoridades europeas en cuanto al tema de financiación y economía dejen esto así. Es decir, por tanto, yo creo que va a haber medidas impulsadas probablemente por la Unión Europea o por la financiación europea. Probablemente por eso no serán inmediatas, es decir, no nos vamos a encontrar el lunes próximo o el martes, que es cuando se aprueban, con un decreto en el que nos lleve por aquí, pero probablemente esas medidas van más encaminadas a la ayuda y, por tanto, a diferenciar entre lo que hablaba antes Nacho, los grandes fondos inmobiliarios o el propietario de a pie, las grandes cadenas de restauración o el bar local, más por ese tipo de ayudas de refinanciación que por una decisión única sobre que la renta del arrendamiento tiene que ser un 45% menos. Eso es muy complicado que se gestione desde un gobierno central. ¿Alguna opinión más al respecto de las medidas que toman del gobierno? Y ahora os preguntamos un par de dudas que tenían en el chat. A mí me gustaría puntualizar nuestra experiencia personal. Yo siempre hablo desde el punto de vista de nuestra experiencia, que está siendo muy intensa. Nosotros, de hecho, no hemos parado, hemos hecho un ERTE parcial, pero bueno, a nivel de locales hemos tenido 10 locales siempre abiertos, con delivery y luchando, intentando mantener. Y yo diría que todavía no hemos tenido ninguna medida verdadera. Hemos tenido titulares en las comparecencias, pero luego cuando llega ese titular al día a día, a la letra pequeña, ahí es donde realmente se diluye mucho las medidas que quieren implantar, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el punto de vista de que en el tema arrendamiento no se ha hecho nada. De hecho, cada propietario y cada inquilino tiene que negociar un vis a vis, a ver de qué manera, y pues dependiendo de qué relación tienen, de qué antigüedad, de las condiciones del contrato, pues hay propietarios que son más laxos y otros que no, ¿no? Entonces yo lo que diría es que haría falta tomar medidas muy severas, muy en serio, y siempre pensando en todo tipo de la restauración, ¿no? Hay 200.000 locales y hay 200.000 problemas que tenemos que intentar solucionar en la mayor medida, porque somos uno de los motores principales del país, y creo que 1.700.000 empleados, que es ahora mismo lo que tiene este sector, pues es una cuota importante a mantener y a intentar conservar. Bueno, sin duda. Queda mucho por hacer. Nos preguntaban, Pablo, en referencia a lo que decías del borrador de la norma, de que hacías referencia antes, que si crees que marca un punto de partida como posible quita de algún porcentaje. Es que, o sea, es decir, por ahí empezaba el borrador y por ahí se empezó a discutir el borrador. El problema es que al final las variables eran tan grandes que es muy difícil plasmar. Es decir, es un poco lo que hablábamos antes. Yo, y aquí me estoy aventurando y no tengo una bola de cristal, desgraciada o afortunadamente, no lo sé, pero el problema de las quitas fijas
es que es muy complicado. Bueno, se puede hablar con parámetros de metros, con parámetros de rentas, con parámetros de duración, pero ya lo decía Jesús, ¿no? El problema es que las variables son tan grandes que es muy difícil. Entonces, yo creo, y ya digo que no tengo una bolita de cristal, que probablemente el tema al final irá más por ayudas, ¿sí? Por ayudas concretas en función de ingresos, en función de rentas, en función de este tipo de variables económicas, que una cuota fija o una determinación fija de decir, oye, usted arrendador tiene que reducir tanto, especialmente por lo que comentábamos antes, que el gobierno, lo cierto es que tiene una separación muy grande entre arrendamientos viviendas y arrendamientos locales. Es obvio, y todos los que nos están escuchando y los que están hablando son mucho más conscientes que yo de ello, que al final es lo mismo, es decir, porque realmente son los empresarios de la hostelería los que tienen 4 camareros que al final a los que hay que pagar para pagar esas viviendas habituales. Es decir, en el fondo es una diferenciación un poco ficticia, pero es la que tienen en la cabeza y por tanto sí están más avanzadas los acuerdos en cuanto a medidas de vivienda habitual, bastante más alejados los acuerdos determinados sobre locales de negocio. No hay bolita cristal, igual el martes próximo nos sorprende con un nuevo Real Decreto, que será el enésimo al respecto, pero en principio irá más por el tema de ayudas que por el tema de determinación exacta de cuánto puede ser una renta. Claro, por eso nos preguntan también que en el escenario de no facturar legalmente y fiscalmente, ¿qué escenario se implica? Pero yo creo que, bueno, también es un poco lo que estáis diciendo, que cada caso, ¿no?, es un mundo. ¿Qué pensáis de esto? ¿Por dónde puede salir? Claro, en un escenario en el que no sabes si vas a facturar o no vas a facturar, es que cambia todo mucho, quizás, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Yo creo que es un escenario increíblemente volátil porque no sabemos exactamente ni cuándo nos van a dejar realmente salir a la calle con cierta normalidad, diríamos. No sabemos qué comportamiento van a tener los clientes, no sabemos qué nuevos hándicaps a la hora de la atención al cliente se van a presentar. Entonces, todo esto merma, sobre todo, pues eso, el business plan de un local ahora mismo se ha ido por los aires, no sabemos exactamente dónde están los puntos de equilibrio, no sabemos exactamente el personal que hace falta, las ocupaciones de los locales, los aforos. Entonces, yo creo que esto ahí es pronto, es prematuro y yo creo que es muy difícil regular sobre todo eso. Entonces, yo creo que va a quedar un poco en intentona, pero no creo que realmente fructifique ninguna medida estrella que nos pueda ayudar realmente. Hablabais antes también de las ubicaciones prime y las ubicaciones secundarias. ¿Creéis que en estos momentos para las organizaciones, para los grupos no organizados van a tener que acceder más a esas ubicaciones secundarias y los grupos organizados a lo mejor pues van a, no sé, ¿cómo veis esta tendencia a grupos no organizados y organizados? Quizás Santiago también en esto. Santiago. Si entendemos por grupos no organizados, operadores más bien de carácter independiente, que casi siempre terminan siendo pequeños o pymes o pequeños comerciantes sin mucha capacidad de afectar al mercado, a veces con una sola unidad o dos. Llevamos ya muchos años en los que el proceso de retirada de las ubicaciones prime es una realidad, ha sido un proceso paulatino. De hecho, esto ha sido comúnmente una queja en general de varios ámbitos del comercio y de algunos ámbitos de consumidores, de que al final parece que toda la oferta está en manos de unas cuantas marcas, que luego no son tan pocas, son bastantes, pero es verdad que es una oferta que parece muy repetitiva porque están permanentemente implantadas en las mejores ubicaciones, tanto en calle como en centros comerciales. Por lo tanto, esa retirada, digamos, o esa no aparición en ubicaciones prime de lo que serían operadores independientes, no creo que vaya a ser la situación muy significativa
con esta crisis, porque ya el proceso venía produciéndose desde hace bastantes años. Es verdad que alguno posiblemente sí, y yo creo que ahí la distribución organizada, no solo la franquicia, aquí se pueden incluir grandes cadenas sucursalistas también y otros sistemas de comercio asociado, pues obviamente ubicaciones disponibles que queden abiertas serán candidatos primeros a ocuparlas. Por tanto, si acaso lo que podría ocurrir desde mi punto de vista es que todavía habría una implantación mayor de estas redes asociadas sobre lo que sería, por entendernos, el comercio menos representativo o menos visible. Por tanto, no creo que en este sentido la situación vaya a ser muy distinta del proceso en el que veníamos viviendo estos años anteriores. Si acaso en algún punto concreto se acentuará, pero no va a ser, en mi opinión, ya digo, algo tan significativo, porque no es una situación actual, es una situación ya heredada de bastantes años. En este caso también me imagino que sufrirán también los grupos de restauración organizada que estaban en plena expansión, y antes también nos decía Jesús que también, o sea, al final, claro, sufrimos todos, y los grupos grandes me imagino que también pararán o frenarán un poco su expansión, ¿no? Que tenían prevista. Sí, claro, es que en la expansión de una red intervienen dos factores. Desde luego, uno de ellos siempre se ha dicho que es fundamental, es la ubicación, pero no es el único. Porque sobre todo en redes de franquicia, es distinto en redes sucursalistas, desde luego, pero una red de franquicia, el otro elemento clave es el franquiciado. Y el franquiciado es un elemento también bastante poco controlable en situaciones de crisis, sobre todo en negocios como es el de hostelería, con inversiones iniciales claramente por encima de la media. Cuando hablo de la media me refiero a la media intersectorial, que en España se sitúa en torno a entre los 80 y los 90.000 euros. La hostelería en general está por encima de ese nivel de inversión media. Digo que en estas situaciones el franquiciado es una pieza clave para la expansión de una red, y tienden a escasear cuando las circunstancias económicas son problemáticas, no aparecen, el dinero en ese sentido siempre es muy temeroso, se queda donde está, y dado que el perfil es de alguien con una capacidad y una solvencia media alta en proporción con otros negocios donde se puede disponer con bastante menos dinero para abrir la actividad, digo que para este perfil de franquiciados la situación puede ser bastante problemática en situaciones de incertidumbre. Por lo tanto, la ubicación está muy claro que puede haber alguna más. Yo ya dije antes que no creo que tantas en ubicaciones de primera línea, en ubicaciones prime, pero falta la pieza fundamental en una red de franquicia, que es el franquiciado, que va a ser un bien muy valioso, porque no va a ser fácil por lo menos en la primera etapa después de salir de esta crisis. Ahí Jesús tendrá bastante experiencia. Y no estoy hablando de operaciones ya iniciadas o ya formalizadas en espera de implantarse. Estoy hablando de la localización o la identificación de nuevos candidatos. Va a haber un periodo, entiendo, y ahí somos directamente afectados también nosotros como interlocutores o como brokers entre franquiciadores y el mercado, de captar nuevos franquiciados. Va a ser una tarea, durante los primeros meses al menos, yo creo, bastante más complicada que lo que era antes. Jesús, cuéntanos. Yo ahí, Santiago, metería otra variable más, que es la variable económica. Es decir, al final te puede llegar un franquiciado, pero si no tiene capacidad de poder endeudarse para hacer esa inversión, pues lo veo realmente difícil. En nuestra experiencia nosotros estábamos en un proyecto súper ambicioso en el 2020, la verdad. Los franquiciados que tenemos siguen interesados, lo que pasa que en un stand-by. Es decir, lo que dicen es, vamos a esperar, vamos a ver cómo evoluciona pues esta crisis, y bueno, seguimos interesados, seguimos pues buscando ubicaciones, que también entendemos que ahora se puede abrir un gran abanico, sobre todo no en las Prime. Nosotros no solemos buscar Prime, sino pues en segunda línea o
o en zonas bastante interesantes pero con otros precios, que la verdad es que buscamos una rentabilidad mucho menos arriesgada, ¿no? Y lo que ahora mismo hay es mucho temor por eso, porque no hay dinero. El dinero se está usando para, bueno, pues para salvar negocios y situaciones. Y bueno, estamos en una fase de stand-by, diría yo. Es un momento muy complicado. Bueno, nos hacen una pregunta sobre las consecuencias que puede tener no pagar la renta y que si existe jurisprudencia, pero si os parece, esa la dejamos para después, que vamos a hablar de cómo se están afrontando las situaciones de impago y tal, y si queréis lo juntamos todo luego con esa pregunta. A mí, Dime, Ignacio, sí. Me gustaría puntualizar y aportar algo sobre la anterior cuestión. Para mí, respecto al tema de las ubicaciones prime y de la expansión, creo que la restauración se maneja en otros parámetros que el retail en general. Lo que nosotros consideramos como prime para el retail muchas veces no es el prime de la restauración. Sí, evidentemente, las grandes cadenas internacionales y los grandes grupos sí buscan ese prime donde compiten con marcas textiles o de complementos, pero creo que la restauración tiene la suerte de poder generar zonas que son consideradas prime para la restauración y que en términos económicos de alquiler no son tan complicadas de acceder a ellas, ¿no? Se están generando zonas para la restauración asequibles en términos de renta y que creo que se van a seguir manteniendo. Y por tanto la parte que nosotros consideramos de prime para la restauración pues no se verá tan afectada. En ese sentido, luego la parte de expansión, para mí hay una clave más que añadir a todo esto y es la incertidumbre. Estoy completamente de acuerdo con Jesús y con Santiago con la parte financiera, pero la incertidumbre es lo que más daño hace a los planes de expansión. Y cuando me refiero a incertidumbre, me refiero a que mientras no se sepa cuál es la normativa al respecto sobre cómo van a poder funcionar los modelos de negocio de restauración en cuanto a distancias, aforos, flujos, etcétera, aunque tenemos ejemplos de otros países como China, que ya están aperturando centros comerciales y locales en calle, hasta que no se establezca una normativa en este país, entiendo que todos los planes de expansión estarán, o casi todos estarán en stand-by, porque al final, hasta que no te digan cuál va a ser tu futuro aforo y durante cuánto tiempo, pues puedes mirar cosas, pero es complicado firmar un contrato de arrendamiento sin saber cuál va a ser el cuadro de la normativa en ese momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los planes de expansión, además de la parte financiera, estarán en stand-by hasta que se aclare esa normativa al respecto. Claro, el problema es ese. Además, como no tenemos unas fechas claras en restauración de cuándo se va a comenzar, yo creo que es lo que hace que se tenga más incertidumbre, porque si tuviéramos una fecha sería mucho más fácil, ¿no?, de avanzar. Lo que sí que creo que es evidente es que las formas de relacionarse, de consumir, van a cambiar, sobre todo en estos primeros meses. Y que quizá esto a quien le puede afectar o va a tener más impacto va a ser quizás en los centros comerciales de los que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que los centros comerciales sí que van a sufrirlo. No sé cómo lo veis, si veis que pueden sufrirlo más que un negocio pequeño con sus... bueno, pues se reduce también el espacio, pero que los centros comerciales, al no poder juntarse exceso de gente o no poder relacionarse, no sé si creéis que ellos van a poder, pues eso, van a acudir en masa, que además justo también nos lo están preguntando, si la gente seguirá acudiendo en masa a los centros comerciales y que, pues eso, que de prime pasaremos a secundarios, aparecerán nuevos prime y que van a sufrir sobre centros comerciales. No sé qué opináis. Bueno, yo lo que creo es que a mí esta es la parte que más miedo me da de todo esto. Es cómo vamos a consumir, cómo nos van a dejar consumir y cómo va a afectar esto al negocio, ¿no?
desde ese punto de vista tenemos experiencias, estamos viendo, lo comentaba antes, ¿no? Cómo está respondiendo a nivel de centros comerciales países como China, con unas regulaciones y con unas restricciones desde el punto de vista de footfall, de flujo de personas dentro del centro comercial, de limitaciones de aforo, los negocios de hostelería limitando en algunos casos a 45 personas el aforo, solo una persona por mesa. Bueno, no sé si esto es aplicable o sí o no a la cultura occidental, no sé si es aplicable sí o no a la cultura española, pero para mí esto es lo que más miedo me da, porque al final el modelo de negocio de la restauración está basado en rotación, está basado en flujo, está basado, y sobre todo está basado en experiencia. Estamos hablando los últimos 2 años de que la experiencia debe ser el punto de unión de todas las, del retail, de la restauración, y esto se carga absolutamente todo esto, ¿no? Se carga la experiencia, se carga lo relacional, ver y ser visto, el compartir, y esto es en lo que hay que trabajar. Yo creo que hay que dar medios para que esto no desaparezca, porque si esto desaparece, cambia un modelo de negocio. Está claro. Eso no sé si Santiago o Jesús, en cuanto a tema a centros comerciales, también tenéis experiencia o qué estáis viendo. Bueno, yo creo aquí se produce, a mi modo de ver, se produce una cierta paradoja. Está claro que hasta que no haya una solución bastante más definitiva que la actual en cuanto a la detección o solución del problema médico o puramente de salud que estamos viviendo, pues obviamente esas restricciones que se están comentando, y acaba de comentar también Ignacio, van a jugar en contra de la capacidad de centros comerciales y establecimientos en calle de funcionar como funcionaban antes y, por tanto, de ser rentables. Y digo que se produce esa contraposición hasta que esta situación no se aclare con la tendencia clarísima, al menos en el mercado español y en mercados latinos en general, de ser muy comunicativos, muy de salir, muy de compartir, muy de ocio en definitiva, porque la hostelería es un elemento clave dentro del ámbito más abierto, más general, que es el ocio. Yo ahí disiento un poco de lo que decía antes Ignacio. Creo que sí hay un prime para el ocio y, por tanto, para la hostelería, que será distinto al del retail, de la distribución, pero tiene sus zonas prime y tiene sus connotaciones de costes y de oferta y demanda, como cualquier otra zona o las zonas dedicadas a otros sectores. Por tanto, la situación aquí va a ser difícil de solucionar hasta que la cuestión del ámbito de la sanidad esté bastante más controlada, porque no veo posible que esa confluencia que antes vivíamos en determinadas zonas, ya no solo en centros comerciales, también en zonas de calle, se pueda, y con locales pequeños además más agravado, se pueda solucionar, por mucho que la demanda y la tendencia natural sea volver a la situación anterior. Por tanto, esa situación me temo que no la vamos a poder sobrellevar especialmente bien, y la hostelería es quizá el sector más directamente afectado por esta dicotomía, ¿no?, de gente que quiere disfrutar, que quiere vivir como se vivía antes, salir, disfrutar, y las restricciones que indudablemente vamos a tener que sufrir. Jesús ahí quizá también tenga... Sí, nosotros estamos trabajando sobre diferentes hipótesis para hacer escenarios y para hacer previsiones. Nosotros creemos que pasaremos por diferentes fases, ¿vale? En una primera fase sí que se verán bastante perjudicados, porque las aglomeraciones, el reunirnos como nos reuníamos antes, pues sí que va a estar bastante cortada esa libertad, y iremos hacia un panorama un poco más normalizado con el tiempo, ¿no? Pero bueno, en una primera fase entendemos que ahora pasaremos unos meses en el cual los centros comerciales y la restauración en general se verá bastante perjudicada.
se va a ver perjudicada y lo que ahora queda en muchos casos es el renovarse o morir. Nosotros, por ejemplo, en la agencia estamos viendo, cada semana están de nuestros clientes que no hacían delivery, y ahora que en eso además nos cuenta también Jesús, como esto se está alargando, los restaurantes están empezando a hacer delivery. Muchos de ellos, porque bueno, es la forma de seguir trabajando, de facturar algo. Y ya os digo, yo en la agencia todas las semanas estamos comunicando nuevos clientes que empiezan con delivery. Jesús, me imagino que vosotros también esto lo habréis potenciado, y además de que Jesús nos cuente cómo está potenciando este delivery, también si pensáis que se desarrolle ese modelo de negocio, que se amplíe ese modelo de negocio, no nos hará buscar unos locales más acordes, que pueden ser en una zona secundaria, o locales más acordes para un simple delivery, sin necesidad de que sea un local pues eso, con las condiciones de a pie de calle, en zona prime, etcétera. Que quizás eso también va a hacer buscar otro tipo de locales. Si quieres, Sí, Jesús, cuéntanos primero por el delivery, sí. cómo lo habéis ampliado, y luego cómo os parece la nueva búsqueda de locales. Sí. Nosotros, vamos a ver, nosotros actualmente tenemos 10 locales abiertos y estamos empezando a abrir más para hacer pruebas, a ver cómo podemos potenciar el delivery, pues para eso, para tener el local abierto y darle una cierta rentabilidad, no siempre positiva, pero bueno. Nosotros lo que hemos hecho varias medidas. Una es adaptar la carta. La carta la hemos especializado en delivery, sobre todo porque en delivery el hándicap del tiempo es súper importante a la hora de ganar clientes. También estamos potenciando el reparto propio porque estamos notando que las plataformas de delivery están teniendo problemas con los riders. No en todas las ciudades están los riders bueno, pues en el número adecuado, ¿no? Sobre todo para los picos de pedidos que suelen ser fines de semana, sobre todo por las noches. Entonces, bueno, estamos intentando, pues eso, potenciar delivery con una carta especialmente producida para el delivery, para ser lo más eficientes posible, sobre todo en tiempos. Y bueno, pues con los riders, tratando con las plataformas para generar pues promociones, visibilidad, hacer marketing enfocado al delivery, y yo creo que también está en una fase de cambio. Estábamos ya en los últimos años con un delivery que iba creciendo de 2 en 2 dígitos. Estábamos retrasados con respecto a otros países y yo creo que esta crisis va a hacer que el delivery gane peso. Como dato, pues nosotros el delivery estaba importando aproximadamente un 25% de nuestra facturación, y bueno, pues prevemos que a raíz de esta crisis se pueda situar entre un 40 y un 50% de nuestra facturación. O sea, que esa ampliación o esa expansión que incluso pretendías hacer, a lo mejor se puede ir a un delivery y a unos locales con otros, lo que decía o lo que os preguntaba también era locales en otras ubicaciones, con otros metros cuadrados, otro modelo de local, ¿no? Distinto al que a lo mejor tenías previsto para que pasase público y entrase el público a consumir. Sí, hombre, esa es una estrategia que están usando algunas marcas. Nosotros en nuestro caso no la vamos a usar porque creemos mucho en la restauración donde el cliente visite nuestros locales, tenga una experiencia de consumo en nuestros propios locales. Pero sí, es una fórmula ahora mismo que están usando algunas cadenas y algunas marcas, el buscar ubicaciones, incluso lo que se llaman cocinas ciegas, que es un establecimiento que no tiene cara a público, pero hace delivery solo, ¿no? Entonces, sí que va a haber una tendencia hacia ese modelo. Hay que entender que el modelo delivery es un modelo de negocio totalmente diferente al modelo clásico, ¿no? Tiene unos hándicaps, tiene unos tiempos, tiene unos packaging, tiene unas connotaciones que hay que tener en cuenta cuando tú diseñas un local, ¿no?
y nosotros, bueno, pues nosotros creemos que sí que va a ganar peso, pero también creemos en que la gente va a querer salir, va a querer volver a sentarse, volver a que la atienda un camarero, y eso creemos que es súper importante para que, bueno, pues para que todo el ecosistema social que nosotros tenemos en este país pues pueda vivir, ¿no? Bueno, eso es lo ideal y yo creo que todos estamos deseando volver a los bares. Lo que pasa que es eso, que no sabemos ni si vamos a poder volver juntos, ni cuándo, ni qué cantidad de gente podemos quedar, cuánto va a ser nuestro grupo de amigos, de grande o no. Hablábamos antes de la indefensión que se está teniendo o de la falta todavía de que los gobiernos nos den las pautas adecuadas y se lleven a cabo. No sé si tenéis algún consejo que le pudierais dar, sobre todo pues eso, con todos los ERTEs que se han hecho y demás. ¿Tenéis algún consejo o qué acciones podéis recomendar a las empresas que nos están escuchando, que nos van a ver, de cómo afrontar estas situaciones, de cómo reinventarse económicamente, aunque sea? ¿Tenéis alguna, no sé, algo que podáis aportar como ayuda? A ver, quizá la parte de abogados a lo mejor, a ver. Sí, efectivamente, aunque ciertamente hay que contestar a lo gallego de depende, y es verdad que hay que antes preguntaba alguien por los impagos y tal, es verdad que hay un elemento que todavía desconocemos, que habéis hablado todos, que es la incertidumbre. No sabemos si tendemos a un sistema coreano de reapertura casi total o por el contrario tendemos al sistema de nuestra ministra de Trabajo de espérense ustedes hasta Navidad, ¿no? Dicho eso y dicha esa incertidumbre, evidentemente, esa incertidumbre condiciona mucho el si es un impago definitivo o si, por tanto, o si es un impago, antes hablaba yo creo Jesús, en stand-by, ¿no? Es decir, eso lógicamente va a condicionar toda la estrategia y toda la posibilidad legal de afrontar ese impago, ¿no? Si un impago, desgraciadamente, y Dios no lo quiera, aunque es cierto que bueno, en algún caso va a ser así, se alarga lo suficiente o este periodo se alarga lo suficiente como para que el impago se convierta en definitiva, pues las medidas evidentemente son otras, ¿eh? Es decir, habríamos de hablar de concursos o situaciones similares que desgraciadamente en algún caso llegarán. Si ese efectivamente impago lo que es un stand-by, yo creo que ahí hay algunas medidas que se pueden tomar y sobre todo por lo menos podemos saber en qué terreno nos estamos jugando, que queramos que no, eso es un conocimiento bastante importante a la hora de tomar decisiones. En primer lugar, y esto que lo diga un abogado y un procesalista queda muy mal, pero es cierto que en primer lugar es que tenemos los juzgados suspendidos, es decir, en mi condición de impagado tampoco tengo muy claro qué puedo hacer, ¿eh? Porque realmente en estos momentos la situación que tiene nuestra hostelería, y perdonar el ejemplo tonto, la tienen nuestros juzgados, ¿no? Es decir, tampoco hay plazos, tampoco se puede entrar y tampoco se pueden desarrollar procedimientos judiciales con independencia de algunos temas de urgencia y de notificaciones. Por tanto, en estos momentos el impago está también en un periodo de stand-by, ¿eh? Dicho eso, y yo creo que ya hilvano con una cuestión que planteabas antes, es decir, hay una expresión jurídica que ahora parece que conocemos todos, que es la famosa fuerza mayor y rebus sic stantibus. Es decir, es verdad que hay una teoría que el problema, y por eso decía lo de depende del gallego, que es muy específica para cada caso, porque es verdad que no existe una norma ni parece que la vaya a ver en la que diga, oiga, los contratos quedan modificados de esta manera y punto pelota. Ya hemos comentado antes, no parece que ese sea el camino. Y por tanto, al final esta cláusula, la famosa rebus sic stantibus, lo que nos dice es, oiga, es evidente que esto supone una situación absolutamente imprevisible, es evidente que esto supone una variación sustancial de un contrato en relación con el momento en el que se firmó. Es decir, en el momento que se firmó las circunstancias eran unas y hoy, y más en un sector como el de la hostelería, que estamos absolutamente parados, son otras. Y por tanto, eso, lo que vienen a decir nuestros tribunales es que tiene que conllevar una modificación, que puede conllevar una modificación de esas circunstancias del contrato. Entre otras cosas, pues pueden ser los plazos de pago, la cuantía de renta, etcétera, etcétera. ¿Cuánto? Pues ahí entra la negociación. Y por tanto volvemos al elemento anterior, ¿no? Cuando nosotros nos sentamos en una mesa, y Ignacio lo explicaba muy bien, enfrente tienes a alguien
que depende de lo que de lo que le puedas contar. Es decir, si tú tienes enfrente a alguien que es decir, mira, no te voy a pagar ahora ni nunca, evidentemente nuestra capacidad de negociación es bastante escasa. Por el contrario, si tú planteas la situación como es, y ahí ya digo, volvemos al que cada caso es muy concreto y es muy específico, es decir, enfrente y mis compañeros lo saben y lo viven. Es decir, tampoco tienes un muro. Es decir, ahora mismo no te pones con un arrendador en el que dice, me da exactamente igual lo que hagas, tú me vas a pagar sí o sí. Mire, en estos momentos, por nuestra experiencia, cuando nos sentamos en la mesa, y Jesús ha comentado que efectivamente hay alguno que sí, probablemente porque también ve enfrente a alguien con quizá capacidad de refinanciación, etcétera, etcétera, porque bueno, piensa que hay un grupo grande detrás que tiene más capacidad de gestión. Por tanto, ya digo, volvemos al tema concreto cada uno. Pero sí que es cierto que hay una capacidad de negociación, y no me quiero extender, una capacidad de negociación y una figura jurídica que nos permite negociar. Y por tanto, esos impagos tiene todo el sentido que sean negociados. Y nuestra experiencia es que se están negociando. Antes hablaba de sus cifras Jesús, bueno, muy diferente manera, pero la figura jurídica está, la situación está, y además tenemos no sé si inconveniente o ventaja, pero desde luego la situación real que los juzgados están parados. Por tanto, ahora hay un margen de negociación, no sabemos, 2 meses, 3 meses, que nos va a permitir negociar. Si en 3 meses conseguimos que haya medidas y que nos permitan saber si ya sea por las ayudas financieras o ya sea por otra cuestión, porque el mercado se reactiva, vamos a poder ofrecer algo a nuestra parte, a la parte impagada, pues probablemente la negociación sea factible. Si en 3 meses seguimos sin saber qué le podemos ofrecer a la parte contraria, las cosas se nos van a empezar a complicar, efectivamente. Claro, y ante eso, ¿qué le recomendamos entonces a estos clientes que siguen recibiendo recibos para pagar y no reciben nada de liquidez ni ningún tipo de ingreso? ¿Qué hacemos con ellos? No sé, Santiago, Ignacio, no sé qué les decimos, ¿no? Hombre, ¿Cómo les animamos? bueno, lo primero hay que escuchar, hay que escuchar y tener mucha empatía en estos días con todo el mundo, ¿no? Luego yo creo que lo has dicho tú antes, hay que reinventarse, ¿no? Sé que es fácil decirlo y difícil de hacerlo, pero bueno, lo hemos hablado antes. Creo que el delivery, las cocinas ciegas van a marcar un punto de inflexión en algunas estructuras. Algunas que no lo hacían lo están empezando a hacer y por tanto yo creo que para el futuro lo van a incorporar a sus propias estructuras. Desde el punto de vista de costes, evidentemente la minimización de costes es obligatoria para todos ellos y la búsqueda de financiación, pero a la espera un poco de las nuevas normativas, de los plazos y de lo que marque el Ejecutivo, que es un poco lo que hablaba yo antes de la incertidumbre. Uno tiene que buscar las mínimas líneas de negocio posibles que le quedan para generar ingresos. Y a día de hoy tampoco se trata de inventar la rueda, creo que pasan por los modelos de negocio de delivery y bueno, tanto en tu punto de venta para intentar amortizarlo como en cocinas ciegas, ¿no? Santiago, ¿alguna recomendación? Sí, estoy básicamente de acuerdo. Creo que las cocinas ciegas o dark kitchens es una buena alternativa. O el delivery en general. Yo creo que las cocinas ciegas al final va a ser una estrategia de crecimiento, incluso de empresas que anteriormente no estaban en el ámbito de la hostelería, porque estoy de acuerdo con lo que decía Jesús. Es otro modelo de negocio. No es un restaurante, básicamente, es un proceso de producción exclusivamente para envío a domicilio. Por tanto, eso va a ser una estrategia nueva que se va a implantar, va a tener su mercado, no va a sustituir, entiendo yo, lo que actualmente tenemos a nivel de oferta de hostelería, porque como digo, y estoy de acuerdo ahí, como digo con Jesús, es algo distinto. Pero en el corto plazo, esta situación de no ingreso, ¿qué hacemos? Pues ya se ha citado. Creo que hay 3 elementos. Por un lado, buscar soluciones financieras de corto plazo, apoyo financiero, créditos ICO y demás. Esto va a ser absolutamente necesario para el reinicio de la actividad en todos los casos. Negociación con aquellos que van
a ser afectados por nuestros propios impagos, y esto es una necesidad. Hay que buscar en la medida de lo posible esa solución pactada e intentar y búsqueda de alternativas de facturación por estas vías de delivery, etcétera. No hay mucho más que decir, es que son las soluciones que hay. No parece que existan otras que en este momento nos puedan salvar de la situación. Claro, no sé si visteis ayer la noticia, creo que es un restaurante en Leganés, que han creado una especie de mamparas para separar entre mesas, unas mamparas de metacrilato. Sí. Y además nos preguntaban justo por YouTube, por el chat, que si os parecían unas buenas medidas esas mamparas, además de más espacio entre las mesas, que yo, por ejemplo, en eso, dedicándome a esto, pienso que una de las medidas podría ser limitar el aforo al 50% del que esté estipulado. Si tú limitas el aforo al 50%, siempre va a haber ya más espacio y más distancia entre las mesas. Y eso, nos preguntan esas mamparas, no sé si a lo mejor, Jesús, tú te ves en tus restaurantes poniendo mamparas entre las mesas, o si os veis con la mesa al lado, los señores y una mamparita, si os parece que puede ser una solución o una medida para afrontar esto. Nosotros, precisamente justo antes del confinamiento, el fin de semana anterior, hicimos lo del 50%. Es decir, ocupábamos una mesa así, una no, una así, con lo cual ya había un espacio bastante prudencial para los clientes. Yo creo que lo de las mamparas depende para qué locales, pero yo te diría que en el 80% no lo veo. Hombre, es que tiene además que tener más medidas de seguridad, incluso esas mamparas, ¿no? Me parecen un poco... Hombre, a ver, un local, un restaurante con estrella Michelin y esa mampara es complicado. Claro. Es algo difícil. Bueno, son medidas que se marcan. Yo me imagino que lo que sí que estáis valorando ahora son las medidas de seguridad, ¿no? La desinfección una vez que podáis entrar, e incluso ahora cuando habéis entrado con el delivery, imagino que son algunas de las medidas, ¿no?, que más se están tomando, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho un nuevo protocolo. Aparte tenemos desinfección diaria y tenemos análisis de los empleados, tomamos temperaturas. Claro, tenemos un proceso exhaustivo para evitar cualquier problema a nivel sanitario. Bueno, a nivel que ya estamos, tenemos por ahí a gente todavía que nos está haciendo preguntas y está interesado. No sé si tenéis alguna, lo que os decía, algo más que les podamos decir para animarles, ya sea a nivel inmobiliario, ya sea a nivel legal, ya sea a nivel de, oye, tengo mi ERTE, ¿qué hago? No sé si podemos darle alguna pauta, indicación a los que nos están escuchando, bueno, para que se queden con ella y hoy tengan algo para lo que hacer en casa mientras esperan a que abran sus restaurantes. Yo, desde el punto de vista de operaciones, lo que les diría es que busquen si el delivery es una vía, que busquen nuevas fórmulas, adaptar la carta, adaptar el personal, concienciar al personal también de que va a cambiar esto en cuanto a la atención al cliente, y que hay que reinventarse, no hay otra. Eso nos queda claro. Santiago. Desde el punto de vista de la franquicia, que hoy obviamente es mi especialidad, diría que hay dos aspectos en los que yo incidiría. Desde el punto de vista del franquiciador, un poco el mantenimiento de una buena relación con los franquiciados. Al final, el contrato de franquicia, decimos un contrato intuito personae. La clave del éxito de una relación de franquicia es el trato personal con el franquiciado. El franquiciado no es una ubicación, no es un número, no es una cifra, no es una facturación, es una persona. Y por tanto eso hay que mantener una buena relación con los franquiciados. Hay que potenciar la figura del gran desconocido en las redes de franquicia, que es el responsable de relación con los franquiciados. Yo haría mucho hincapié en eso, en la relación franquiciador-franquiciado. El franquiciador tiene ahora la responsabilidad de la empatía. Tiene que ponerse en el lugar del franquiciado y saber que su situación limita su capacidad de afrontar determinadas condiciones del contrato de las que tiene que ser
exonerado durante un tiempo. Y al franquiciado le diría que paciencia, porque por lo que nosotros vemos reciben muchas consultas de franquiciados que ante una circunstancia absolutamente excepcional, como es la que estamos viviendo, pretenden directamente la resolución del contrato. Es decir, ya van a una solución definitiva de la relación que no parece que tenga mucho sentido, salvo que viniera ya arrastrando problemas anteriores. Porque de esto se sale, yo creo que saldremos, pero saldremos colaborando, saldremos juntos. Esta frase tan manida, pero yo creo que real, de esta salimos juntos es una realidad, al menos en el ámbito de la franquicia, porque esa relación entre franquiciador y franquiciado es una relación personal, como decía, donde prima la interdependencia. A las dos partes les va mejor estando juntos y les va a ir mucho peor a cada uno de ellos si se separan, si reina el desentimiento, la confrontación. Por tanto, desde el ámbito de la franquicia diría que trabajo en colaboración y adelante, porque al final saldremos. Esto es una situación puramente coyuntural. Sí, desde el punto de vista legal, gracias Isabel, desde el punto de vista legal, dos cuestiones. Una, la que hemos hablado, la variación sustancial de las circunstancias y la cláusula rebus sic stantibus nos permite plantearnos un escenario de negociación, es decir, y además, por nuestra experiencia enfrente lo entienden, es decir, normalmente estamos en ello. Es verdad que todavía hay muchas variables que nos impiden cerrar esos puntos finales, pero lo cierto es que hay un clima y es necesario, y lo resaltaba Santiago, una negociación para el ahorro de costes con todos nuestros proveedores. Fundamentalmente es verdad que el arrendador suele ser el que económicamente supone un mayor porcentaje, pero con todos se puede hacer un ahorro de costes. Y luego otra circunstancia que todavía, de nuevo, excepto el ICO que hablaba Santiago, todavía no está concretada, pero que necesariamente se va a concretar en un sector como la hostelería. Yo ahí sí que soy optimista. Va a haber un tema de financiación bancaria con garantías de ICO, con garantías de Europa. Bueno, ya veremos en qué se concreta eso, pero efectivamente va a haber condiciones de negociar algún tipo de refinanciación con las entidades bancarias con algún tipo de garantía supracompañía. Ignacio. Sí, yo desde el punto de vista operativo, comercial, ya lo hemos dicho antes, yo creo que reinventarse, buscar nuevas líneas de ingresos, bajada de costes y luego sobre todo sí, viendo un poco, no tanto en las grandes compañías, que esto está muy introducido dentro de sus estructuras y de su modelo de negocio, pero sí en todas esas pymes que son la base del mercado de la restauración y la hostelería, un buen asesoramiento. Yo creo que hay que minimizar los riesgos en este momento y ahora mismo, bueno, pues muchas de estas pymes que pueden ser grupos de restauración con pocas unidades o incluso el restaurador que tiene un único restaurante, bueno, se ha gestionado esto de manera un poco más familiar. En este momento, afrontar un ERTE, un tema financiero y un tema de negociación de alquileres supone minimizar riesgos en ese sentido y estar muy bien asesorado a nivel contable y financiero, muy bien asesorado a nivel legal por todo el tema laboralista y demás y de conflictos. Y bien asesorada a nivel inmobiliario para minimizar lo máximo posible los riesgos y los costes. A ver, al final, sabiendo qué herramientas tenemos, sabremos o podremos utilizarlas. Nos hacen una pregunta que le gustaría saber al que nos la hace y creo que a muchos empresarios. Es que sus trabajadores de ERTE aún no lo han cobrado y que si tenemos alguna noticia de cuándo va a suceder esto. Aquí la parte legal, si tiene algo que añadir. Nos viene bien a todos esta respuesta, ¿eh? ¿A quién quieres creer? Depende de quién es. Seguramente a ti. Bueno, yo no soy laboralista, pero por lo que me enseñan mis compañeros o por lo que pretendo aprender de mis compañeros, las últimas noticias son que en teoría, a lo largo de este mes deberían empezar a entrar los cobros. Pero bueno, iba a hacer algún otro comentario que no procede, ¿no? Desde luego debería empezar a llegar este mes. Ignacio, ¿tienes alguna noticia más? No, la verdad es que no, y lo que sí tengo es
el feedback de, bueno, el descontento, ¿no? El descontento general. Y lo único que puedo decir al respecto es que cuando las cosas se hacen de manera reactiva en vez de proactiva, suceden estas cosas. Bueno, esperemos en las próximas semanas poder contestar a eso o poder tener el dinero en el banco para saber que ya han empezado a pagar a los trabajadores, que eso yo creo que es lo que a todos los que tenemos empresa lo que más nos puede preocupar ahora mismo, que ellos empiecen sobre todo a cobrar ya. Oye, nos preguntan, no sé si quizá Jesús, o bueno, en general, lo lanzo, si los restaurantes pueden empezar a poner un consumo mínimo para poder atender. En delivery ya hay un consumo mínimo, tú lo impones, vamos, tú das tu criterio y puedes poner un consumo mínimo de 10 euros, de 15, de lo que tú estimes. A nivel de bar o de cafetería lo veo difícil, pero a nivel de restauración sí lo veo factible. Me imagino que también la pregunta viene, sabéis que ahora que empieza también el periodo de terrazas, que estamos todos ansiando sentarnos en una terraza, que hay muchas veces que la gente se sienta a lo mejor con un café y una Coca-Cola a media tarde, si eso también se podría limitar de alguna manera, pero no sé si este es el chat ni el momento adecuado para saber cuánto se puede gastar la gente, ¿verdad? No sé si claro, eso es complicado, es muy complicado eso. Sí. Bueno, yo creo que vamos a ir acabando. Damos las gracias a toda la gente que ha seguido nuestra sesión. Gracias a vosotros, por supuesto, por aportar vuestros granitos de arena, que seguro que han venido muy bien para vosotros y para los que están viendo. Próxima sesión, la relación con el cliente en tiempos de COVID. Mira, eso también es muy interesante porque creo que va a haber que crear una gran psicología para tratar a unos y a otros. Entonces, el jueves próximo a las 10, la próxima sesión, también todos los datos y si no, en Restauración News os lo cuentan. Gracias a todos y a esperar salir de esto lo mejor posible. Sobre todo con salud. Desde luego. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a todos.